Amigos, el día de hoy nos acompaña el congresista Luis Galarreta. Él es de Alianza por el Gran Cambio, a quien le damos la bienvenida. Bueno, con usted vamos a conversar de un tema latente que justamente está en nuestra actualidad. Es el tema del aporte, de que el Estado obliga a un trabajador independiente a aportar a una AFP o a la ONP. ¿Cuál es su opinión al respecto? A ver, bueno, muchas gracias por la invitación. Lo primero que quería mencionar es que cuando eso se debatió el año pasado, incluso la norma iba a salir peor, porque ahora se habla de los independientes, aquellos que son menores de 40 años. Exacto. ¿Ya? Porque en un momento no tenía ni siquiera el límite de edad, lo cual, para que lo sepa el televidente, Enlace Nacional, para recibir una pensión en el Estado tienes que aportar mínimo 20 años. Entonces, si un independiente de 55 años, el Estado lo obliga a ir al sistema público, no iba a lograr nunca los 20 años para jubilarse y ya lo estaban estafando. Si el independiente de 50, 55 años o 48, como quieras, escogía las AFPs, igual digamos, queda pocos años para poder hacer un fondo suficiente para una jubilación. Fue por nosotros que nos peleamos, a pesar que perdimos la batalla, que por lo menos se le puso la edad. ¿Por qué la edad? Porque aquellos que tienen 30, 35 años, por lo menos tienen unos 30 años de vida laboral, ¿no? Pues hasta los 60, 65 algunos, con lo que en el sistema público tienen lo mínimo de 20 y en el sistema privado hacen un fondo. Ahora, yendo a tu pregunta, yo no estoy de acuerdo, porque la característica de un trabajador independiente justamente está en una persona que es eventual, que no es un tema permanente, ¿no? Claro. Ojo que hay independientes que están simulando, o sea, que si hay una empresa privada que tiene agente por servicios, es una, ¿no? Pero los realmente independientes, como lo puede ser un periodista, por ejemplo, algunas materias, no es que los 12 meses del año trabaja, no es que necesariamente siempre tiene los mismos ingresos, entonces era un poco complicado el tema, ¿no? Pero bueno, la ley se aprobó, recuerdo y quiero que lo recuerdes, se llevó, yo presidía la Comisión de Economía, por este pleito con el gobierno se nos quitó la comisión, se la dieron a Perú Posible, pero este proyecto pasó de una manera extraña a la Comisión de Defensa del Consumidor, lo sacó en un día y ahí se plantearon varios cambios, ustedes han tocado varios de ellos, que es por ejemplo esta ilógica razón de que quien quiere quedarse en un sistema de comisión tenía que ir a hacer todo un trámite y generó todas unas colas y tuvo que ampliarse el presupuesto, el plazo. Este tema independiente tal vez no se vio mucho, pero se veía venir. Ahora, vamos diciendo ya cómo es el asunto. Primero, menores de 40 años, ¿no? Para esta explicación que te he dado de los años, ¿no? De ahí también están hablando de aquellos que tienen menos de una remuneración mínima vital. Es un independiente que gana 800 soles, va a verse mermado sus ingresos, de todas maneras. Pero es que además la mayoría congresista, la canasta básica familiar de 750 no alcanza. Un padre de familia se va a ver recontraafectado. Se va a ver afectado. Es verdad, creo que ha estado aquí alguien también de por el lado del Estado, que siempre es positivo, digamos, que la mayoría de ciudadanos tengan un sistema de prevención para cuando sean adultos, porque obviamente eso genera un problema, entre comillas, para un gobierno, para cualquier sociedad, cuando tiene una generación si vale el término, de personas mayores sin un sistema de jubilación. Pero lo que nosotros planteamos era empezar desde aquellos, digamos, de cero, no, si vale el término, cargarle frente a una persona de 35 años que está trabajando 30 y de frente mermarle. Ahora, va a ser escalonado, también hay que decir, eso es verdad. ¿Cómo así? Es decir, no es que de un primer momento le van a quitar, porque ya salió el reglamento sí es más nuevo, no tiene menos de un mes, la ley tiene ya un año. Pero fíjese, es increíble que hace un año se haya debatido esta ley y la población ni siquiera lo ha tomado en cuenta, o no se difundió demasiado en los medios. Y ese es un serio error y una deficiencia del Estado, que a través de la Superintendencia de Banca y Seguro es quien ha debido ir informando a aquellos independientes cuál va a ser la forma. Claro, si tú ganas 1.000 soles y tienes que pagar el 10% más tu impuesto a la renta, que es el 10%, en el caso de los independientes ya casi es 20%, y ahí te estás quedando con 800. Para una familia 200 o 100 soles menos es algo complicado. Entonces, lo que se ha planteado a raíz de algunas críticas, si está en el reglamento, en el decreto supremo, es que va a ser escalonado. Es decir, durante 2 años va a ser una tasa de 5%, después pasará a 8%, después a 10%. Lo concreto es que igual va a ser algo de menos ingresos para una familia. Lo ideal hubiera sido que el Estado, de alguna manera, para no perjudicar al trabajador independiente, si es que lo quiere meter en una figura que yo creo que no es correcta, porque es distinto el independiente al que depende de un trabajo permanente. Exacto. De alguna manera ha debido buscar una forma de subsidiar esa aportación. O sea, ahí hay un tema en el que, por el caso del seguro social, cuando uno es independiente, el empleador paga parte del seguro social. Entonces, ha debido de alguna manera, no digo la empresa, pero sí el propio Estado,
que, valgan verdades, se ha hecho en momentos cuando todavía no se hablaba de crisis, cuando estábamos en crecimiento, ¿no? Pero ¿puede el Estado obligar al ciudadano a hacer esto? Se planteó acciones de inconstitucionalidad de este proyecto de ley, ya el Tribunal Constitucional lo falló en contra, por lo cual la máxima autoridad, a mí me parece que habían 3 hechos inconstitucionales en esta norma. Uno era la obligatoriedad de los independientes, de todas maneras. El otro era el hecho de que una persona tenía que hacer trámite para manifestar su voluntad de quedarse. Cuando la ley te dice que si tú no decías nada, te cambiaban automáticamente, eso era una segunda violación constitucional. Lo que pasa es que el tribunal ya falló. Entonces, nos gusta o no, y así funciona en un sistema democrático, ya la última instancia ha dicho que es constitucional, aunque a mí me parecía que no, y creo que a ti también. Entonces, todos estamos obligados los trabajadores independientes estamos obligados a que este fin de mes, en nuestro recibo por honorario, nos descuenten el 7%. Empieza con el 5% para aquellos que tienen menos de una remuneración, 1,5 remuneración. ¿En la AFP o ONP? Depende cuál sistema hayas escogido, porque ahí sí te da la libertad de que tú puedas escoger o AFP o vayas a la ONP, ¿no? Por supuesto, pero no te da, una acción para que tú puedas elegir a qué AFP, porque en este caso es Hábitat. Porque ha ganado Hábitat, que ese fue el tercer tema de impugnación o que se presentó al tribunal. Esto ya ha funcionado en Chile, esto de los concursos, etcétera, ¿no? Pero, digamos, ya está la ley, está obligado, es verdad, es un debate que fue en los 90, te comentaré, donde, al igual que tú, creo, y yo, considero que el Estado no es pues el papá de cada ciudadano para decirle qué le conviene o qué no, pero se decidió porque sí, que es obligatorio como en varios países que el Estado te diga que tienes que ahorrar o que tienes que... Porque según parte del Ejecutivo, la ley o el objetivo de la ley es que fomente el ahorro. Sí. O la educación del ahorro. Yo no quiero quitarte mucho tiempo, porque sé que es complicado, pero un tema bien simple. Nosotros propusimos, por ejemplo, que el impuesto general a ventas, que es 18%, sea 2%, para que más bien tú cuando haces una compra, todos tienen DNI, hasta los niños escaneados, esos 2 puntos van a un fondo de jubilación. Un padre de familia que le compra pañales a su hijo, va a una bodega y compra un tarro de leche, además estás ayudando a supervisar a la SUNAT. Esos 2 puntos van para un fondo, y cuando esa persona entra al mercado laboral incluso ya tiene un colchón de donde puede empezar a tener algo de fondo. No quiero complicar la cosa, pero te digo, habían otras alternativas. El gobierno prefirió la más fácil, el gobierno de sus aliados, y la norma que te impone que tiene que aportar. Pero esta norma, lo detrás de esta norma no es que el Estado necesite urgentemente el dinero. No, Porque ¿cuánto se va a recaudar? ¿Cuánto va a ser la recaudación y en qué se va a invertir también? Claro, no, porque quien decide ir a las FPs es un tema privado. Y en el caso de la ONP sí me preocuparía, y además ya para terminar esta idea, les recomendaría que no vayan a la ONP, aunque hay algunas resistencias al sistema privado, pero es de lejos mejor que el sistema público, porque si tú en el sistema público no completas un número determinado de aportes, eso se te complica y no vas a tener pensión, ¿no? Lo ideal hubiera sido que no hubiera sido obligatorio, pero ya está la ley. Ahora lo que hay que hacer es que las SBS empiecen a informar todos los detalles como ustedes lo vienen haciendo en su programa. Entonces lo que queda es acatar. Sí, porque como te voy a repetir, se perdió. Aquí quienes propusimos una acción en el tribunal, se perdió, el tribunal falló en contra, ¿no? Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. En realidad no son buenas noticias. Gracias por estar nuevamente en Enlace Nacional. Amigos, conversamos con el congresista Luis Galarreta de Alianza por el Gran Cambio sobre esta ley que obliga al trabajador independiente a hacer un aporte a una AFP o a la ONP. Nosotros nos vamos a una pausa y ya volvemos.